Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La predicación del Evangelio trae sus consecuencias. Los que aceptan, los que no quieren saber nada, los que no están de acuerdo y aquellos a quienes no les conviene que la vida triunfe sobre la muerte. Cuando la predicación es verdaderamente comprometida, no pasa inadvertida y genera decisiones. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la paz, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este sábado 26 de abril. Estamos en esta etapa que se llama la octava de Pascua, es decir, toda una semana, octavario, 8 días, diciendo que es como si fuese uno solo, la prolongación y la fuerza de la resurrección que nos transforma, que nos cambia. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor, que nos purifique, que limpie nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por medio del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie, al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor, que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor hace proezas. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando lo oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron.
Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este Evangelio. Recordemos que esta es ya la segunda partecita, el apéndice se le llama así, del Evangelio de San Marcos. En realidad el Evangelio original de San Marcos concluye con esta incredulidad. Capítulo 16, versículo 8, ahí concluye. Esa es la conclusión del Evangelio de San Marcos. Por eso ustedes ven después que es una recolección, es un apéndice final que la comunidad cristiana, es decir, la Iglesia, que después agrega en una síntesis. Aquí mete del Evangelio también incluso de San Juan. María Magdalena te cuenta lo que ya escuchábamos en el Evangelio de San Juan, que aparece también, dice, estos que están afligidos y lloraban. Otros dice que van en camino hacia Emaús, conocemos los dos discípulos, eso está en San Lucas. Entonces trae también aquí y nos pone también aquí, porque aquí estamos en San Marcos. Pero como les estaba diciendo, es el apéndice, una forma de concluir mejor el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque, o si no, el Evangelio de San Marcos, ¿saben cómo concluía? Solamente para mostrarnos que somos unos grandes testarudos. Y por eso es que va diciendo, bueno, vieron todo eso, le contaron, etcétera, pero ellos miraron, no le creyeron, primera cosa, después de que le hayan contado que se habían encontrado con Jesús, no le creyeron en el resucitado. Después se mostró en otro aspecto con estos dos, dice, que iban a un poblado, fueron a anunciar a todos los otros que estaban ahí en Jerusalén reunidos, no le creyeron. Continuó, se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y ahí les reprochó, mis amigos, ¿cómo ve ustedes que estuvieron conmigo no van a ser capaces de reconocer mi accionar, mi vida? Pero ¿dónde, queridos hermanos, le tenemos que reconocer a Jesús? ¿Dónde es lo que no le reconocemos? En el hermano, en ese que tiene esa experiencia de Dios y que ahora nos está trayendo la resurrección. Estamos en este sábado final, ¿verdad? Estamos concluyendo el octavario, que es como un solo día. Es la resurrección del Señor. Pero ¿dónde le vamos a encontrar? ¿Y cómo le vamos a creer a este Jesús que ha resucitado? En el hermano, es decir, en nuestra comunidad. Ñandela ñambojasataina. Anteriormente ya habíamos hablado y habíamos escuchado que nos decía, ustedes son testigos de todo esto. Ñandé entonces la ñambojasana, ñandela yeicuacabe, ñandela pichacuerabe, de que somos testigos de la resurrección, que existe la resurrección. Pero la resurrección se manifiesta hoy, no como una cuestión mágica, esa resurrección de Jesús, ¿de dónde va a aparecer? Jesús aparece resucitado ¿desde dónde, queridos hermanos? Desde el corazón de tu hermano, el corazón de tu esposo, el corazón de tu esposa, el corazón de tus hijos, el corazón de tus papás, el corazón de los amigos, el corazón de las personas que te aman y que te quieren bien. Y por eso se insiste mucho en este aspecto. Pero después dice que Jesús, por eso, les reprocha, dice, su obstinación, porque no habían creído, ¿cómo termina? A quienes lo habían visto. Es decir, si nosotros hoy queremos ver a Jesús resucitado, ¿dónde lo vamos a ver? Y lo vamos a ver, por ejemplo, en nuestros políticos. ¡Ah, qué lindo! Jesús ha resucitado. ¿Por qué? Y porque son personas honestas, personas buenas, personas que no tocan los bienes del Estado, personas que buscan, hasta ponen de su bolsillo, ¿verdad? Para que todos estemos bien, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Veáis la resurrección, porque veo, porque ya llega acá. Pero nosotros muchas veces, obstinación, no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. ¿Será que nosotros estamos viendo y será que en nuestra sociedad Jesús ha resucitado verdaderamente? ¿Será que Jesús, estamos en este octavario, que es como un solo día por la fuerza de la resurrección?
¿Será que verdaderamente Jesús entonces en nuestra comunidad ya está resucitado? Porque mañana cambiado, oye, llama los frutos de esta resurrección. Y termina diciéndonos justamente, yo estoy convencido que ya en mis hermanos, ahí se manifiesta la resurrección del Señor. Y por lo tanto les pido a ustedes que vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. La resurrección quiere decir devolver justamente al mundo todo aquello que a causa del pecado se ha dispersado. La unidad, el amor, el respeto, la generosidad, el caminar juntos de acuerdo a los valores de la creación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo el resucitado, escúchanos. Cristo el resucitado, escúchanos. Por los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos, para que sean evangelizadores abiertos a responder a los nuevos desafíos que presentan las familias y de la sociedad. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que la Pascua nos ayude a crear en el hogar una vida más cristiana y que vivamos en la esperanza, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que el Señor resucitado les conceda la salvación, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que
la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones.